Buenos días, queridísimos. Wow, hoy tengo una meditación maravillosa que nos va a bendecir a todos porque habla de algo que todos hemos experimentado. Estamos hablando del silencio de Dios y muchas veces interpretamos que el silencio de Dios es rechazo o es olvido o es que Dios ha cambiado de opinión en cuanto a nosotros, porque aparentemente no sucede nada. No sé si alguien puede relacionarse con lo que estoy diciendo, que usted tiene una fe en Dios, si usted oyó a Dios, usted sabe que Dios lo manda a hacer algo y de repente como que lo que hay es un silencio sepulcral, y usted ora, usted ayuna, usted adora, usted lee libros, usted hace de todo y como que no sucede nada. Yo no le estoy contando un cuento de lo que alguien me dijo, sino de lo que yo he experimentado. Y hoy quiero tomar esta meditación para darle fe a ustedes y para levantarlos, porque en medio del silencio, nosotros estamos en silencio, pero Dios se está moviendo y está hablando, solamente que nosotros no tenemos oído para oírlo. Hermanos y hermanas, hoy quiero hablarles directamente a los aspectos de su vida, donde se sienten estancados, abrumados o incluso derrotados. Quizás han estado orando por un cambio, anhelando sanidad o esperando que se abra una puerta y sienten que Dios está en silencio. Pero estoy aquí para recordarles que Dios no está en silencio, tampoco está distante. De hecho, ahora mismo Él está moviendo montañas a tu alrededor. Sí, los mismos obstáculos que parecen inmovibles, las batallas que parecen imposibles de ganar, están cambiando gracias a su mano poderosa. Esta es una época de restauración y victoria, y mientras caminamos juntos a través de este mensaje, oro para que tu corazón se encienda con esperanza, tu fe se fortalezca y tu espíritu se levante con la confianza de que las promesas de Dios son verdaderas y que lo que Él ha comenzado en ti sin duda lo completará. Así que quédense conmigo, porque lo que están a punto de escuchar no son solo palabras. Es un salvavidas, es una revelación divina y un llamado a permanecer firmes en el poder incontenible de nuestro Dios. Dios a menudo obra en silencio antes de que llegue el gran avance. Esta es una de las verdades más profundas del camino cristiano y, sin embargo, una de las más difíciles de aceptar cuando se está en medio de la espera. Cuando nada parece cambiar, cuando oras y solo escuchas silencio, cuando la montaña que tienes ante ti no se mueve. Estos momentos ponen a prueba los cimientos de nuestra fe. Es fácil confiar en Dios cuando los milagros son visibles, cuando las oraciones son respondidas al instante, cuando el mar rojo se abre ante nuestros ojos. Pero ¿qué pasa cuando las aguas no se separan? A menos no todavía. ¿Qué pasa cuando las cadenas no caen? Cuando la enfermedad persiste, cuando la puerta permanece cerrada. Estos son lugares sagrados donde Dios sigue obrando incluso cuando no podemos verlo o sentirlo. En las Escrituras, algunas de las mayores obras de Dios comenzaron en absoluto silencio. Sí, los israelitas estuvieron esclavizados en Egipto durante 400 años. Antes de que Dios levantara a Moisés, era como un gran silencio. Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento transcurrieron 4 siglos de silencio profético. Antes de que Juan el Bautista clamara en el desierto, Jesús mismo fue sepultado sin vida e inmóvil durante 3 días antes de que la resurrección conmocionara al mundo. El silencio nunca ha sido la señal de la ausencia de Dios. A menudo es señal de que algo eterno se está preparando. Dios no apresura a lo que está perfeccionando. Su tiempo no se demora, es deliberado. El silencio no es vacío, sino una actividad sagrada que trasciende la vista humana. Cuando estés atravesando una época en la que parece que el cielo está en silencio, recuerda que Dios no te ignora. Él está forjando algo más profundo, algo duradero. Él está alineando las personas, el tiempo, los recursos y el propósito de una manera que le da gloria y te moldea para que seas el instrumento que Él puede usar. Si te dio el avance demasiado pronto, tal vez no estés listo para soportar su peso, pero en el silencio tu fe se profundiza, tu confianza se purifica y tu corazón se sintoniza con el corazón de Dios. Por eso es tan crucial seguir presente, seguir orando, seguir adorando, seguir creyendo. Tu persistencia en los momentos de tranquilidad no es en vano. Dios toma nota de cada suspiro, cada lágrima, cada susurro de esperanza que sueltas. Las montañas no siempre se mueven con un terremoto drástico. A veces se mueven lentamente como las placas tectónicas bajo la tierra. Cuando finalmente se mueven puede parecer repentino, pero en realidad el proceso comenzó hace mucho tiempo en el silencio.
Es en esas estaciones silenciosas que tus raíces se profundizan. Puede que no sientas el cambio, pero te estás fortaleciendo desde adentro. Es en el silencio donde se cultiva la humildad, se abandona el orgullo y se forja la dependencia solamente en Dios. El fuego de la prisión no se reduce a cenizas, te refina como el oro. La fe en el silencio es una de las adoraciones más puras que le podemos ofrecer a Dios. Cuando lo amamos, no solo por lo que nos da, sino por quién Él es. Cuando creemos, no porque vemos algo, sino porque confiamos en el carácter de Dios. Esa es la clase de fe que mueve el cielo, y cuando el cielo se mueve, las montañas tiemblan, aleluya. Hermano y hermana, cuando llegue tu gran avance, y llegará, será porque Dios estaba obrando mucho antes de que vieras la evidencia. Lo que parece silencio a menudo es el sonido de un milagro en marcha, preparándose silenciosamente justo al otro lado del velo. La fe no es la ausencia de dudas, sino la confianza en medio de ella. Muchos creyentes piensan erróneamente que si experimentan miedo, incertidumbre o momentos de cuestionamiento, significa que su fe ha fallado. Pero en realidad la genuina fe a menudo se manifiesta con mayor fuerza en la tensión entre lo que esperamos y lo que aún no vemos. La fe no se construye sobre emociones perfectas, sino que se arraiga en el carácter de un Dios perfecto. Cuando todo en tu entorno natural se tambalea, cuando las noticias son malas, cuando las puertas permanecen sagradas y cuando tu corazón se siente cansado, es entonces cuando la fe se convierte en algo más que una simple palabra, en un salvavidas. La palabra está llena de personas que dudaron pero fueron llamadas fieles. Abraham se rió cuando le dijeron que tendría un hijo a su vejez. Moisés cuestionó su capacidad para hablar. Elías corrió a una cueva y suplicó que lo mataran. Tomás necesitaba ver las heridas. No eran débiles espirituales, eran profundamente humanos, al igual que nosotros. Aún así Dios los usó, los llamó y cumplió sus promesas a través de ellos. Porque la fe no significa que nunca te preguntes, significa que no te rindas ante la duda. Significa que perseveras incluso cuando te tiemblan las manos. Significa que sigues caminando aunque tus pasos sean lentos e inseguros. La confianza es el ingrediente activo de la fe. Es la decisión de creer que Dios es quien dice ser, incluso cuando el camino es oscuro. Es cuando dices, Señor, no entiendo, pero aún así te elijo y te sigo. Es cuando oras y no recibes respuesta, pero mañana vuelves a orar. Eso no es debilidad, es valentía. El mundo celebra la valentía que se expresa con fuerza y autoridad. Pero el cielo honra la perseverancia silenciosa, la confianza que perdura a través del dolor. La confusión y el silencio es la confianza que mueve montañas. Dios no se intimida ante tus preguntas, no se excepciona ante tus emociones. Él formó tu corazón, tus pensamientos, tu estructura. Él conoce el peso que llevas. Él ve cuando lloras a puerta cerrada. Él sabe cuando tus oraciones llegan con los dientes apretados, en lugar de con cánticos alegres. Pero aún así te llama amado. Aún así camina contigo por el bache. Aún así susurra promesas sobre tu vida, no porque te las hayas ganado con una fe perfecta, sino porque Él es fiel. Cuando vivimos por fe, declaramos que lo que Dios ha dicho es más real que lo que sentimos ahora. Pero confianza no anula nuestra humanidad, la santifica. Significa que estamos aprendiendo a ver con los ojos del Espíritu en lugar de a través del lente del miedo. Significa que permitimos que la verdad de la palabra de Dios defina nuestra realidad, incluso cuando nuestras emociones se oponen a ella. Y significa que la victoria no se encuentra en no dudar nunca, sino en no rendirse jamás. Incluso Jesús en su humanidad clamó en el huerto: si es posible que pase de mí esta copa. Ese clamor no lo hizo menos obediente, sino real, y en su entrega encontramos el modelo para la nuestra. La confianza no siempre es un grito triunfal. A veces es un susurro muy tembloroso que dice todavía creo. Dios lo valora, lo honra y edifica sobre ello. Que la fe que sobrevive a la tormenta se convierte en testimonio para quienes aún la atraviesan. Y yo estoy pasando por una tormenta y mi fe tiene que estar. Hoy cuando estaba viendo a mi esposa en sus gemidos en el hospital, y yo quería hacer algo para yo poder aliviar su dolor y su situación. Pero aún así me mantuve en fe, me sostuve en fe. La duda no cancela tu fe. Tu decisión de confiar en Dios, incluso cuando no tengas ganas, es una de las expresiones más profundas de amor que puedes ofrecerle. La restauración requiere primero despojarse de algo viejo. Esta es una verdad que a muchos creyentes les cuesta aceptar, pero está profundamente arraigada en la manera en que Dios obra. A lo largo de las Escrituras y en nuestra vida personal, Dios rara vez construye algo nuevo sin antes quitar aquello que ya no cumple su propósito. Quitarlo no es un castigo, sino una preparación. Es la mano amorosa de un padre que limpia lo temporal, lo débil o lo roto para dar cabida a algo más fuerte, más profundo y eterno. Sin embargo, en el momento puede sentirse como una pérdida, como un caos, como oraciones sin respuesta. Puede parecer que todo se derrumba.
pero en realidad es el comienzo de algo sagrado. Antes de introducir a los israelitas en la tierra prometida, Dios los guió por el desierto. No por crueldad, sino porque el desierto los despojó de su dependencia de Egipto. Despojó la mentalidad de esclavo, despojó los ídolos, el orgullo y el miedo. Lo que parecía un retraso fue en realidad una desintoxicación divina. Necesitaban desaprender la mentira de la esclavitud antes de poder llevar consigo la verdad de la libertad. De la misma manera, cuando Dios nos prepara para la restauración, a menudo permite que lo inestable o insoluble se tambalee. Lo que creíamos necesitar comienza a desvanecerse. Aquello de lo que dependíamos empieza a desmoronarse. Pero no es porque Él quiere dejarnos vacío, es porque Él quiere llenarnos de lo eterno. Debemos entender que a Dios no le interesan los cambios superficiales. No está recomendando las grietas de un muro, está reconstruyendo los cimientos, y ese proceso no siempre es agradable. Puede implicar renunciar a sueños, relaciones, hábitos e incluso identidades a las que nos hemos aferrado. Puede implicar romper el orgullo, exponer heridas ocultas y desmantelar planes que estábamos tan seguros de que triunfarían, pero todo esto tiene un propósito muy sagrado. Dios no está derribando solo por derribar, está creando espacio para algo nuevo, algo hermoso, algo impregnado de su gloria. Cuando luchamos contra el proceso de despojarnos, corremos el riesgo de perder la bendición de la restauración. Si nos aferramos demasiado a lo que Dios intenta quitarnos, podemos retrasar lo que Él intenta traer. Soltar no es fácil, sobre todo cuando hemos construido nuestra seguridad en torno a lo familiar. Pero Dios nos llama a la comodidad. Él nos llama a la transformación. Y la transformación a menudo comienza con la liberación. Él quiere darnos belleza en lugar de cenizas, pero primero debemos entregarle las cenizas. Él quiere revestirnos con ropaje de justicia, pero primero debemos despojarnos de las vestiduras de la vergüenza, el miedo y la autosuficiencia. Este proceso requiere confianza, requiere la valentía de decir: Dios, aunque no entiendo, elijo ceder, elijo creer que lo que tienes para mí es mejor que lo que intento conservar. Requiere una fe que vea más allá del vacío actual, hacia la promesa de que Dios nunca deja nada estéril, a menos que planee llenarlo. La restauración no es simplemente volver a lo que era, es entrar en algo más grande. Pero antes de que eso suceda, debe haber espacio, y ese espacio a menudo se crea mediante la pérdida, la rendición, la silenciosa destrucción de lo que creíamos seguro. Dios no desperdicia nada, lo que quita lo reemplaza con un propósito. A las personas que Él se lleva, las reemplaza con paz. A los sueños que Él remodela, los reemplaza con destino. Pero primero Él nos despoja de lo viejo, no para herirnos, sino para sanarnos, no para privarnos, sino para desarrollarnos. El dolor de perder lo familiar es real, pero no se compara con la alegría de recibir lo divino. Y quienes estén dispuestos a soportar el desgarro, un día darán testimonio de la belleza de lo que Dios construyó en su lugar. La victoria no se logra con la fuerza, sino obediente a la presencia de Dios. En un mundo que constantemente mide la fuerza por los logros, la velocidad y el poder, esta verdad se yergue como una roca silenciosa pero inamovible. El reino de Dios opera a un ritmo diferente, uno que valora la entrega por encima del esfuerzo, la adoración por encima de la preocupación y la presencia por encima del rendimiento. Muchos intentan ganar sus batallas esforzándose más, hablando más alto, planeando más o perseverando con pura voluntad. Pero las victorias que realmente importan, las que traen transformación, libertad y paz duradera, no se logran solo con el esfuerzo humano. Se aseguran en el lugar donde la presencia de Dios es honrada e invitada. A lo largo de las Escrituras queda claro que los mayores triunfos no provinieron de la estrategia humana, sino de la presencia divina. Cuando los israelitas se encontraron ante los imponentes muros de Jericó, no fue el poderío militar ni las tácticas astutas lo que derribó los muros. Fue la obediencia, la adoración y el poder de la presencia de Dios en medio de ellos. Cuando David se enfrentó a Goliat, no fue su fuerza lo que marcó la diferencia, fue el hecho de que el Dios viviente estaba con David. Gedeón con solo 300 hombres derrotó a un ejército mucho mayor, no por una estrategia ingeniosa, sino porque el Señor iba delante de él. Este es un patrón que se repite una y otra vez. La presencia de Dios convierte situaciones imposibles en testimonios de gloria. El problema es que en nuestro afán por resolver problemas y situaciones a veces olvidamos detenernos a invitar a Dios. Intentamos ganar batallas con nuestra propia fuerza. Calculamos, nos preocupamos, planificamos y nos agotamos intentando cambiar las cosas, pero la fuerza humana tiene un límite. Se agota muy rápidamente, especialmente cuando lidiamos con batallas espirituales, heridas emocionales y luchas generacionales.
Por eso, la presencia de Dios es esencial. Hace lo que las manos humanas no pueden. Ablanda corazones, abre puertas, transforma ambientes y abre un camino donde antes no lo había. Donde está su espíritu, allí hay libertad. Donde Dios mora, la victoria es inevitable. Por eso debemos convertirnos en personas que prioricen su presencia por encima de todo. La batalla puede ser feroz, pero la victoria no depende de cuánto gritemos ni de cuánto sepamos. Depende de cuán cerca caminemos con aquel que comanda ángeles y calma tormentas. Cuando su presencia está con nosotros, nunca nos vemos realmente superados en número ni dominados. Un solo instante en su presencia puede cambiar años de lucha. Una sola palabra suya puede silenciar al acusador. Un solo toque de su mano puede sanar lo que parecía permanentemente roto. La victoria no siempre es inmediata ni evidente al principio, pero cuando descansamos en la presencia de Dios, nos preparamos para recibir fuerza, dirección y paz que no se logran con esfuerzo. Puede que no siempre cambie nuestro entorno de inmediato, pero sí nos transforma a nosotros. Y cuando cambiamos, cuando nuestra fe se fortalece, cuando nuestros ojos se abren, cuando nuestros corazones se ablandan, la victoria comienza en nuestro interior antes de manifestarse en el exterior. Sí, por eso importa la oración, por eso importa la adoración, por eso importa sentarnos quietos ante Él y escuchar su voz, porque es en esos momentos que su presencia llega y nos llena con lo que no podemos producir por nosotros mismos. La presencia de Dios no es solo un consuelo, es un arma, es nuestra fuente de valentía y paz, es nuestra estrategia y nuestra fortaleza. Las batallas de la vida son reales, pero el poder de Dios es mayor y cuando elegimos su presencia en vez del pánico, caminaremos en victorias marcadas no por nuestro poder, sino por su gloria. El tiempo de Dios es eternamente preciso. No se define por la urgencia humana, el pánico emocional y las expectativas mundanas. El cielo nos apresura porque los planes de Dios son perfectos y su sabiduría es completa. Como creyentes a menudo nos encontramos luchando con el momento en que nuestras oraciones son respondidas. Nuestros avances llegan a nuestras situaciones, cambian. Nuestros avances llegan o nuestras situaciones cambian. Miramos el calendario y nos preguntamos por qué las cosas no han cambiado. Medimos el tiempo en minutos y meses, pero Dios lo mide por su propósito y cumplimiento. Lo que nos parece una demora no es una negación, sino una orquestación deliberada del tiempo divino que supera con creces nuestra comprensión. La frustración que sentimos al esperar no es ajena a las Escrituras. Abraham esperó décadas por el hijo prometido. José esperó años en prisión hasta cumplir un sueño. David fue ungido rey, pero pasó años huyendo de un trono que estaba destinado a heredar. Incluso Jesús esperó hasta el cumplimiento del tiempo antes de asumir el ministerio público. Estos retrasos no fueron fracasos ni promesas olvidadas, sino parte de un plan divino mayor que aseguraba que cada pieza encajara a la perfección. Si alguno de ellos hubiera recibido su promesa antes, esto no había sido sostenible. El tiempo es importante para Dios no solo por lo que quiere darnos, sino por la persona en la que nos está moldeando para convertirnos en el proceso. Durante todo tiempo de espera, Dios no es pasivo, obra lo invisible, organizando detalles, preparando corazones y alineando circunstancias. A menudo obra más dentro de nosotros que a nuestro alrededor. La demora entrena nuestra paciencia, pone a prueba nuestra fe y profundiza nuestra confianza. Separa nuestros deseos de las distracciones y nuestros motivos de la inmadurez. Elimina la falsa creencia de que podemos forzar las cosas por nuestras propias fuerzas. La espera nos enseña que lo que Dios construye perdura porque está arraigado en Él, no en nuestra fuerza. Cuando intentamos forzar las cosas antes de tiempo, podemos experimentar un alivio temporal o un progreso humano, pero no tendrá el peso de la bendición divina. Hay protección en el tiempo de Dios. Lo que parece una puerta cerrada puede estar protegiéndonos del dolor que aún no podemos ver. Lo que parece silencio puede ser la manera en que Dios nos preserva para una temporada en la que la bendición no se convierte en una carga. Debemos aprender a confiar en que Dios ve más allá de lo que vemos y sabe lo que aún desconocemos. Él nunca tiene prisa, pero nunca llega tarde. Su tiempo revela su soberanía y sus retrasos están cubiertos de amor. La belleza de confiar en el tiempo de Dios es que cuando llegue el momento señalado, nada puede detenerlo. Lo que parece imposible de repente se vuelve realidad. Lo que se retrasaba de repente se acelera. Lo que era estéril se vuelve fructífero. Cuando Dios dice ahora, todo empieza a cambiar. El peso que cargaste durante años empieza a desaparecer. Las oraciones que susurraste entre lágrimas empiezan a florecer. Y mirarás atrás y te darás cuenta de que cada momento de espera tuvo un principio. Cada temporada de tranquilidad fue sagrada. Cada retraso estuvo lleno de detalles divinos.
Andar en fe, renunciar a nuestra necesidad de controlar el cuándo y confiar en el quien. Dios tiene el tiempo en sus manos. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él ve el panorama completo, mientras que nosotros solo vemos un marco. Y como lo ve todo, podemos confiar en que Dios conoce el momento perfecto para nuestro gran avance, de un instante antes ni un segundo después. El Dios que prometió es fiel y su tiempo es eternamente preciso. La batalla es del Señor, pero la adoración es nuestra. Esta es una de las verdades más poderosas que un creyente puede abrazar, especialmente en tiempos de dificultad, guerra espiritual o profundo desánimo, cuando el peso de la vida se vuelve abrumador y el resultado de nuestra situación se siente incierto. Es tentador luchar con herramientas humanas, nuestra lógica, nuestras palabras, nuestros esfuerzos y nuestras emociones. Pero la palabra de Dios enseña algo profundamente diferente. Nos dice que la verdadera batalla, la que determina el resultado, nunca ha sido nuestra para ganarla por la fuerza. Siempre ha sido de Dios, aleluya. Nuestra labor es esforzarnos con miedo, sino permanecer firmes en la fe. Y mientras Dios se encarga de la batalla, nos llama a encargarnos de la adoración, aleluya. La adoración no es solo una canción, es una declaración de lealtad ante la oposición del diablo. Y las cosas es un arma que rompe cadenas, transforma ambientes y atrae la presencia de Dios a lugares imposibles. La adoración no es solo lo que hacemos cuando todo marcha bien, sino lo que hacemos cuando todo parece desmoronarse. La postura de un corazón que dice, incluso ahora confío en ti. Cuando adoramos, invitamos al reino del cielo, al caos terrenal. Dejamos de centrarnos en el tamaño de la montaña y comenzamos a proclamar la grandeza de nuestro Dios. Así se ganan las batallas en el reino, alzando las manos cuando nos sentimos débiles, alabando cuando nos sentimos presionados y ofreciendo adoración, incluso en la aflicción. Las Escrituras nos dan innumerables ejemplos de cómo Dios responde a la adoración. Cuando Josafat se enfrentó a un gran ejército, no envió a sus guerreros más valientes al frente, sino a cantores. Y mientras adoraban, el Señor preparó emboscadas contra sus enemigos. Pablo y Silas, encerrados en una oscura prisión, golpeados y encadenados, decidieron cantar himnos a medianoche. Y mientras adoraban, los cimientos de la prisión se tambalearon. Las puertas se abrieron de golpe y todas las cadenas se cayeron. Estos momentos no fueron casualidades, sino respuestas divinas a corazones que honraron a Dios en la hora más oscura. El sonido de la adoración de sufrimiento es uno de los sonidos más poderosos de la tierra. Te dice al enemigo que sin importar el ataque, el alma sigue perteneciendo a Dios. Cuando decides adorar en tu batalla, estás haciendo una declaración poderosa tanto al cielo como al infierno. Estás declarando que tu fe no depende de tus sentimientos. Estás poniendo tu confianza no en los resultados, sino en el carácter de Dios. Y estás liberando el control, diciendo, Dios, no necesito luchar contra esto, solo te lo entrego. En ese momento sales de la ansiedad y te alineas, pasas del pánico a la paz, apartas la mirada de la tormenta y la fijas en el Salvador. Y Dios responde a esta clase de fe. Esto no significa que la batalla siempre terminará como esperamos, pero sí significa que Dios está en medio de ella, y donde Él está, la victoria siempre es posible. Él no pierde, Él no fracasa. Dios no ignora el clamor de quienes adoran en verdad y en espíritu. Cuando adoras, incluso en tu dolor, incluso en tu incertidumbre, incluso cuando no tienes ganas, invitas a la presencia misma de Dios a reinar sobre tu situación y tus problemas. Cuando Dios reina, el enemigo tiembla, aleluya. Así que aunque la batalla no sea tuya, la adoración sí lo es. Es tu acto de fe, tu don de amor, tu postura espiritual que dice, mi Dios aún es digno. Y cuando adores a través de la fe, descubrirás que aquello que una vez temiste comienza a ceder ante la presencia de aquel que ya ganó la guerra. Y al llegar al final de este mensaje, permitan que cada palabra que se ha dicho se grabe profundamente en su corazón, mis hijos. Ya sea que estén en un tiempo de espera en medio de una batalla o al borde de un gran avance, estoy en todas esas calificaciones. Recuerden esta poderosa verdad. Dios está obrando, no siempre con fuerza, no siempre con resultado inmediato, sino con precisión deliberada, amorosa y divina. Puede que las montañas que te rodean no se derrumben de golpe, pero incluso ahora están cambiando. Incluso ahora el cielo responde a las oraciones que has elevado a puerta cerrada. Incluso ahora la restauración se está desplegando capa a capa, paso a paso, porque Dios es fiel. El silencio que quizás estás experimentando no es el final de la historia. A menudo es la pausa santa antes de que la gloria de Dios se revele. Tu confianza en Él no es en vano. Tu adoración en la espera no se pasa por alto. Y tu fe, aunque puesta a prueba, produce en ti una fuerza y una belleza inquebrantable. Si has estado sintiendo ganas de rendirte, ya que este mensaje te recuerda que Dios no te ha olvidado. Lo que Él comenzó en tu vida, Él lo va a terminar. Las promesas que te hicieron siguen vigentes. La batalla le pertenece a Dios. La victoria será tuya. Y la historia te dará toda la gloria a Dios. Aleluya. No nos desanimemos.
No nos desanimemos por las demoras, ni nos distraigamos por el miedo. No midamos la fidelidad de Dios por lo que vemos o no vemos en lo natural. En cambio, levantemos la vista hacia las colinas y recordemos de dónde viene nuestra ayuda. Elijamos adorarlo incluso cuando sea difícil. Propelado pide lugares áridos. Caminemos con fe por valles oscuros y creamos que si Dios nos trajo hasta aquí, sin duda nos sacará adelante. Y ahora cada uno de ustedes que se tomó el tiempo de escuchar este mensaje, gracias. Gracias por abrir su corazón para recibir aliento. Gracias por mantenerse firme en la fe cuando sería más fácil ceder y rendirse ante la duda. Gracias por elegir la esperanza en vez de la desesperación y la adoración en vez de la preocupación. No recorre este camino solo, querido hermano y hermana. Ustedes forman parte de un cuerpo mayor, una familia sagrada, un pueblo elegido para un momento como este. Tus oraciones importan, mi querido hermano, tus alabanzas importan, querida hermana. Tu historia importa, hombre de Dios o mujer de Dios. Que las semillas que sembraste en este mensaje echen raíces y den fruto en tu vida. Que la paz de Dios inunde cada rincón de tu corazón. Que la presencia de Dios te preceda, te acompañe y te rodee como un escudo. Que pronto recuerdes esta época de un rosario. Que pronto recuerdes esta época no con dolor, sino con alabanza. Dice, mira lo que el Señor ha hecho, aleluya. Mira lo que ha hecho. Mira cómo ha guardado, aleluya, los pasos de mi cielo. Mira cómo ha tratado con la esposa, con Minerva. Gracias por escuchar, por creer y por seguir adelante. Anímate. Ten esperanza. Hermanos y hermanas, Dios está moviendo montañas a tu alrededor y la restauración y la victoria no solo está llegando, sino que ya están de camino. Sigue confiando, sigue adorando y sigue firme, porque lo mejor está por venir. Amén. Padre, gracias por esta gran meditación, Señor, que para mí es tan importante en este momento que yo estoy viviendo, Señor. Cuánto yo estoy orando por la situación, Señor, de mi esposa y por el ministerio que tengo, Señor, en Panamá, Padre Santo. Y tú sabes que muchas veces me cuestiono por qué no oigo absolutamente nada. Pero yo sigo pidiendo, yo sigo orando. Muchas veces veo que las cosas no cambian, Señor. Pero yo sé que tú eres fiel, Señor. Te he servido toda una vida, Señor. Te he dado todo mi corazón. Te he entregado todo mi amor. Te he entregado todas mis fuerzas. Y muchas veces te he entregado todos mis recursos para tu reino y lo seguiré haciendo, Señor. Yo sé que en este supuesto silencio, Señor, que estoy sintiendo en estas últimas semanas, tú estás hablando fuertemente y tú estás preparando grandes milagros para la Catedral de Jesús. Estás preparando grandes milagros, Señor, para la restauración total de mi esposa Minerva, Señor. Y está preparando, Señor, grandes cosas para el gran futuro de mi ministerio, tanto en Panamá como en el mundo entero, Padre. Y ahora bendice a mis queridos amigos y hermanos, Señor, mis queridos hijos espirituales, a mis compañeros ministeriales que necesariamente no son parte de mi ministerio, pero me respetan y me aman, Señor. Declaro el reino de Dios, Señor, abierto completamente, Señor, sobre tus hijos hoy. Que tengan un día maravilloso, que la gracia del Señor les acompañe. Queridos amigos y hermanos, los bendigo a ustedes en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.